Agradecemos las palabras de Jorge Mansi y a continuación iniciaremos el primer bloque de nuestro seminario, que está dedicado a las experiencias de los países invitados, comenzando con la señora Silvia Schmelkes, de México. Damos nuestra bienvenida y agradecemos que haya accedido a participar y compartir la experiencia de su país. Le invitamos a pasar a la testera junto con Cristian Cox, por favor. Mientras se ubican, les cuento que Silvia Schmelkes es socióloga y cuenta con una maestría en investigación y desarrollo educativo por la Universidad Iberoamericana. Ha realizado múltiples publicaciones sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación en valores y educación intercultural. Fue presidenta de la Junta de Gobierno del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE entre el 2002 y el 2004. Dirigió el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México entre el 2007 y el 2013. Además, ha sido consejera presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en México. Silvia nos presentará la evaluación docente en México. Les recordamos también a los asistentes que podrán anotar sus preguntas con nuestras asistentes que van a estar encargadas de recogerlas y serán consideradas también en el panel de discusión. Agradecemos también que por favor dejen sus celulares en silencio. Con ustedes, Silvia Schmelkes. Ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos, a todas, y pues antes que nada un agradecimiento, la verdad, muy sincero a Mideuc por esta invitación. Creo que la iniciativa es para celebrarse, ya nos hacía falta reunirnos los países que tenemos experiencias en materia de evaluación docente, dialogar y comentar sobre nuestros aprendizajes y la verdad agradezco muchísimo esta oportunidad. Tengo muchas cosas que contarles y por eso me voy a tener que ir muy rápido porque si no… no voy a alcanzar a contárselas todas, pero quisiera yo iniciar para contarles la experiencia de México en materia de evaluación docente, iniciar por algunos antecedentes un poco remotos que explican por qué México decide intervenir en esta cuestión de la evaluación docente. Bueno, a partir de los años 40, México se caracteriza por tener un cuerpo docente altamente corporativizado. En el año 1943, se funda el Sindicato Nacional para la Evaluación de la Educación, perdón, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cómo opera esto? Lo tengo que… Ah, está caminando. Ah, ya, perfecto. Bien. Que como ustedes saben, pues ahora es el sindicato más grande de América Latina, no solamente el sindicato docente, el sindicato punto, con 1.400.000 afiliados. ¿No? Y bueno, desde luego que este cuerpo docente representa el sector de funcionarios públicos más extendido en toda la República y el carácter corporativo del CENTE junto con la ascendencia moral de los docentes, sobre todo en un México fundamentalmente rural, jugaron un papel clave en todos los procesos electorales. Los docentes ahí jugaron un papel absolutamente fundamental, tanto así que muchos dicen que la razón por la cual el Partido Revolucionario Institucional estuvo en el poder durante 71 años se debe justamente a los docentes, entre otras cosas, pero de manera muy importante a los docentes. Como ustedes saben, México tuvo una alternancia política después de estos 71 años por primera vez en el año 2000, y bueno, se esperaba que esta relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cambiara, no fue así. El CENTE, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, siguió siendo clave en la elección de quienes ganaron las elecciones en las dos sucesivas elecciones posteriores. Y bueno, a cambio de este importante rol electoral del corporativo docente como tal, el gobierno le otorgó muchísimas prebendas al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y entre ellas las más importantes se referían al control casi absoluto de los procesos de selección, asignación, promoción y reconocimiento del personal docente. Respecto de los antecedentes que tienen que ver con evaluación docente en México, podemos hablar y tendríamos que hablar de la carrera magisterial, que es un esquema de promoción horizontal que inicia en el año de 1993, que incluye evaluaciones a lo largo de su historia de diversa naturaleza y con diversas combinaciones, pero que fue siempre un proceso voluntario.
O sea, los maestros voluntariamente decidían si querían o no participar en este esquema de promoción horizontal y, por tanto, si querían someterse a evaluaciones. En el año 2008 hubo un primer intento para hacer evaluaciones para el ingreso a la profesión docente. Este ejercicio, la verdad es que no cambió demasiado las cosas porque el sindicato dejó para sí el 50% de las asignaciones y no terminó la práctica de herencia de plazas, de compra de plazas y de venta de plazas, incluso de renta de las plazas docentes. Digamos, así estaban las cosas cuando se da la reforma educativa de la que vamos a hablar a continuación. Además de esto, pues el sindicato, habiendo obtenido tanto poder, en verdad se lograba oponer eficazmente a todo intento de reforma educativa que intentara mejorar las condiciones de la calidad de la educación cuando estas reformas educativas afectaban sus prebendas o el poder que tenían acumulado. Y en términos generales, cuando menos algunos hacemos el juicio de que esta acumulación de poder corporativo del sindicato tuvo un efecto lamentable sobre la calidad y la equidad en educación. Bueno, una de las cosas que es muy conocida a nivel internacional es el hecho de que la secretaria general del CENTE, la última que tuvo, decidió erigirse como su líder vitalicia, ¿verdad? Y el día 26 de febrero del año 2013, esta líder, Elbester Gordillo, fue apresada, acusada de evasión fiscal y de lavado de dinero, y a la fecha, cuando menos hasta que el día que yo me vine, el día de ayer, todavía seguía en la cárcel, aunque se habla de que ya está por salir de la cárcel, no importa eso. Pero curiosamente, ese día, el 26 de febrero, cuando ella la mete en presa, ese mismo día el Congreso aprueba la reforma del artículo 3º constitucional que instaura la reforma educativa. Y entre las cosas más importantes de esta reforma educativa está la instauración del servicio profesional docente, que a la letra dice: el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en educación básica y media superior que imparte el Estado se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan. Hay que hacer notar que esta reforma de la Constitución fue posible gracias a un pacto, el que se llamó el Pacto por México, que implicó la alianza muy temporal, muy efímera, pero que logró esta reforma y otras estructurales de los tres partidos más grandes de México, entre ellos los dos más importantes de oposición. Sin esto hubiera sido imposible una reforma de esta naturaleza y con estas dimensiones. Bueno, además del servicio profesional docente que está incluido en esta reforma del artículo 3º constitucional, el artículo 3º también le otorga autonomía al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, que es la institución que yo represento. Es importante hacer notar que este instituto, bueno, en primer lugar, es parte de una nueva estructura de gobernanza en México que incluye a los organismos autónomos, que son organismos que están regidos por personas que, en general, cuerpos colegiados, que no pertenecen a ningún partido político y cuyo nombramiento trasciende en las administraciones propiamente políticas del Estado. En el caso del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el Consejo, la Junta de Gobierno, la constituyen 5 personas que venimos de la academia, venimos de distintas universidades, formamos todos partes del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Fuimos electos por el Senado, fuimos parte de ternas, 5 ternas, es decir, de 15 personas sugeridas al Senado, 3 por cada una de los 5 puestos que fueron elegidos por el Senado de la República, y nosotros 5 tenemos una duración, uno de 7 años, 2 de 6 y 2 de 5 años, cuando los periodos administrativos son de 6. Entonces, como cuerpo colegiado, el cuerpo trasciende las administraciones. Este instituto no es un instituto nuevo, de hecho fue fundado en el año 2002 y operó como organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, es decir, del Ministerio.
Pero bueno, durante ese tiempo se dedicaba fundamentalmente a la evaluación de alumnos y a la creación de indicadores de desarrollo del sistema educativo nacional, cosa que logró hacer con gran rigor y esto pues le ganó una enorme credibilidad y una confianza política, que fue lo que de alguna manera explica por qué se decide no crear una institución nueva, sino más bien darle autonomía a una institución ya existente. Bueno, estos antecedentes creo que son importantes para entender por qué se instaura entonces el servicio profesional docente, que es uno de los pilares de la reforma educativa. Este servicio profesional docente regula la profesión docente en la educación obligatoria y esto implica la de los docentes, los directores, los supervisores y los asesores técnico-pedagógicos. Y el propósito explícito del servicio profesional docente es mejorar la calidad de la educación mediante un proceso de carácter meritocrático, en el cual la evaluación es evidentemente un medio para orientar su mejoramiento profesional continuo. Para lograrlo, se supone la definición de un marco general de educación de calidad, que sería aquí lo equivalente en Chile al marco de la buena enseñanza, y también una definición de lo que sería la normalidad mínima de la operación de una escuela o de un plantel escolar. Y estos dos se delinean en perfiles, parámetros e indicadores que constituyen los referentes fundamentales para una buena práctica profesional en contextos culturales y sociales diversos. Bueno, en materia del servicio profesional docente, la propia Ley General del Servicio Profesional Docente, que no la ley del instituto, que también existe, es una derivación del artículo 3º, pero la ley del Servicio Profesional Docente le da una serie de atribuciones al instituto. En la ley están marcadas y, por ejemplo, entre otras, le encarga definir los procesos de evaluación, definir los programas anual y de mediano plazo de evaluaciones, expedir los lineamientos sobre cómo se hace una evaluación. Estos lineamientos, por cierto, tienen carácter vinculante, las autoridades educativas se tienen que sujetar a ellos. También el instituto debe autorizar los parámetros y los indicadores, no los perfiles, esa es atribución exclusiva de la Secretaría de Educación Pública, pero sí autoriza y valida los parámetros y los indicadores, y también las etapas, los aspectos, los métodos y los instrumentos de evaluación. Una de sus atribuciones es supervisar las aplicaciones del servicio profesional docente y también la emisión de los resultados, y aprobar los componentes de la evaluación del programa de promoción horizontal que forma parte de esta ley. Entonces, en general, estas son las atribuciones que tiene el instituto, pero el instituto es uno de varias instancias que tienen que ver con la evaluación docente. Ya dije cuáles son las atribuciones del instituto, pero a la Secretaría de Educación Pública, que es el equivalente del ministerio, pues lo que le corresponde es definir perfiles, parámetros, indicadores. También define etapas, métodos e instrumentos de evaluación y, como decía Jorge Manzi, México es un país federado, entonces las autoridades educativas locales, cada uno de los 32 estados tiene una Secretaría de Educación, se encargan de implementar estas evaluaciones y además pueden proponer parámetros complementarios. Entonces, esta, digamos, realidad o arquitectura estructural de la manera como se lleva a cabo la evaluación docente en el país es realmente compleja, es muy difícil de explicar y de comunicar. Esto ha sido una de las dificultades que ha tenido el instituto, porque para el magisterio el instituto es el responsable de toda la evaluación y por tanto el culpable de todos los errores que cometen nosotros y cualquiera de las otras partes, ¿no? Sumamente difícil explicar esto, pero por otro lado también es una arquitectura institucional que exige una coordinación y una articulación muy, muy estrecha, que no ha sido fácil lograr hasta la fecha. Bien, aquí tienen ustedes un ejemplo de un perfil del cual se derivan los parámetros y los indicadores. A ustedes les van a ser muy familiares estos perfiles porque se parecen mucho a los chilenos. De hecho, la estructura de Danielson está detrás de las mismas. Y entonces, bueno, rápidamente para decir qué se entiende por un buen docente, en este caso de un docente de educación básica, todos tienen 5 dimensiones. La primera dimensión se refiere a un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprenden y sabe lo que deben aprender.
La segunda dimensión se refiere a que el docente debe organizar y evaluar el trabajo educativo y realizar una intervención didáctica pertinente. La tercera tiene que ver con que el docente se reconoce como un profesional de la educación que mejora continuamente para apoyar a sus alumnos en su proceso de aprendizaje. La dimensión cuarta tiene que ver con el docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de sus alumnos. Y la quinta dimensión tiene que ver con el docente que está en vinculación con su escuela y también con la comunidad y que se preocupa por asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad, ¿no? Y bueno, estos perfiles, como decía, se derivan en parámetros y en indicadores, y los indicadores son los que marcan el proceso de evaluación. Bueno, como les decía, el servicio profesional docente define los procesos de ingreso, de promoción y de permanencia, el reconocimiento y de permanencia dentro del sistema educativo. Tenemos una evaluación de ingreso que no tiene, digamos, mayor dificultad, salvo por el hecho de que quienes ingresan a la docencia lo hacen por concurso, y este concurso en el ciclo escolar anterior, 2016-2017, implicó dejar fuera a 38 concursantes en el caso de educación básica, a 38%, perdón, y a 54% en el caso de la educación media superior. Pero aquellos que resultan idóneos, que así se llama, digamos, la categoría, el calificativo que se le da a los que pasan la evaluación, entonces tienen 2 años de prueba en la profesión, a pesar de que tienen un nombramiento definitivo a los 6 meses y un día en función de la Ley Federal del Trabajo, pero este nombramiento definitivo es ratificado a los 2 años. Al final del primer año hay una evaluación diagnóstica que no tiene consecuencias, por eso se llama diagnóstica, pero al final del segundo año hay una evaluación de desempeño, y de esta evaluación de desempeño sí depende la permanencia en el trabajo. Si resulta suficiente en esta primera evaluación de desempeño, se somete después, igual que todos los demás, a una evaluación cada 4 años. Sin embargo, en el caso de estos que recién ingresan después de la ley a la docencia, si en las 3 oportunidades posteriores no resultan suficientes, entonces ahí sí pierden el trabajo. Eso no sucede con quienes ingresaron a la docencia antes de la ley. También existe la promoción a funciones directivas, a funciones de director, de supervisor o de asesor técnico-pedagógico. Tampoco me voy a meter mucho en detalle, lo único que diría es que aquellos que tienen ascenso a cualquiera de estos niveles tienen que haber sido docentes, cuando menos durante 2 años anteriores, y también están a prueba durante 2 años, los directores específicamente están a prueba durante 2 años, si después, al presentar una evaluación de desempeño, tienen resultados insuficientes, entonces tienen que volver a la profesión docente. Durante estos 2 años de prueba también tienen que cursar, especializarse en cuestiones que tienen que ver con gestión escolar. Una situación interesante, ¿qué pasó aquí? No salió, no sé por qué, pero interesante es indicarles que en la evaluación de desempeño de la primera generación que ingresó por concurso a partir de la reforma educativa, solamente el 0.5% de aquellos que presentaron su evaluación de desempeño obtuvieron resultados insuficientes, lo que nos habla del valor predictivo de la evaluación para el ingreso a la docencia, que es un valor predictivo muy importante. Y en el caso de eso es el dato para educación básica, pero en el caso de media superior es muy similar. Bueno, y después está la evaluación, digamos, más compleja, que es la evaluación del desempeño docente. Esta evaluación se aplica a todo aquel docente que se encuentra en servicio frente a grupo. Y la evaluación de desempeño tiene 2 posibilidades. Una es que el docente tenga resultados suficientes en esta primera evaluación, en cuyo caso para los nuevos se les da un nombramiento definitivo, y para los que ya habían estado en el servicio se les somete a una evaluación cada 4 años a partir de esa primera evaluación. Si la evaluación resulta insuficiente, o sea, si el maestro tiene resultados insuficientes en esta primera evaluación,
Entonces se tiene que someter a un proceso de regularización y se le ofrecen tutorías en el servicio y tiene al año una segunda oportunidad para evaluarse. Si en esta segunda oportunidad otra vez resultara insuficiente, entonces otra vez se tiene que someter a un programa de regularización, también se le dan tutorías y al año nuevamente se tiene que someter a una tercera oportunidad. Si en esta tercera oportunidad resultara también insuficiente, entonces para los que ya están en el servicio, lo que sucede es que se les saca de su grupo y se les da alguna función diferente de la docente dentro del sistema educativo nacional. O incluso en otro servicio, incluso la ley habla de la posibilidad de ofrecerle un programa de retiro voluntario del servicio. Aquellos que resultan suficientes, una vez que resultan suficientes, tienen que presentar otra evaluación de desempeño al menos cada 4 años. Pues, como ustedes ven, es un diseño sumamente complejo, se presta para diferentes tipos de interpretaciones, es muy difícil comunicar y, en efecto, los docentes han ganado, ya viene después que lo explico, han ganado la batalla de la comunicación diciendo que se trata de una evaluación de naturaleza punitiva, ¿no?, que castiga a los docentes. Como ustedes pueden ver, para los que ya están en ejercicio, lo peor que le puede pasar a un docente es que lo saquen de su grupo después de 3 evaluaciones. No pierde nunca sus derechos laborales, pero bueno, esto es algo que ha sido sumamente difícil comunicar y convencer. Bueno, la evaluación de desempeño se aplicó por primera vez en México en el año de 2015. Y esta evaluación se caracterizó por generar un enorme malestar entre los docentes, que se manifestó de diferentes formas, en algunos casos con manifestaciones muy claras y una resistencia evidente a ser evaluados, en otros casos dejándose ser evaluados, pero de todas formas, incluso aquellos que acudieron a la evaluación sin manifestarse en contra, están muy a disgusto con esta evaluación de desempeño. En el caso de la disidencia magisterial, que es una disidencia no muy numerosa, representa alrededor del 10% del magisterio, está claramente ubicada en las entidades del sur de la República, las más pobres, por cierto, ¿no?, pero en esos lugares incluso ha habido manifestaciones violentas que han generado incluso represión y algunas muertes, no de docentes, pero sí de quienes estaban manifestando. Por esta razón, en algunas entidades fue necesario recurrir a la fuerza pública de manera disuasiva, con fuerza pública no armada, pero para vigilar las evaluaciones y garantizar la seguridad de quienes estaban evaluando. Como decía, el Instituto y la Secretaría de Educación Pública perdimos esta batalla de la comunicación porque se sigue hablando de que la evaluación es una evaluación punitiva, y hay una campaña muy fuerte para no evaluarse, que ahora que estamos en el tercer intento de evaluación, estamos empezando a notificar nuevamente a los docentes de que van a ser evaluados, otra vez se está manifestando, tanto llamando a la evaluación punitiva como una campaña fuerte para no evaluarse, siendo que lo que verdaderamente se castiga es no evaluarse, porque si no se evalúan pierden el empleo. Entonces, esta es una batalla de la comunicación que hemos perdido, pero que ha resultado perjudicial para los docentes, porque aquellos que han, digamos, obedecido estos mandatos de no evaluarse, muchos de ellos han perdido su empleo. Bueno, la primera experiencia de evaluación docente fue una experiencia también compleja que consistía de 4 etapas. La primera etapa, que tenía que ver más bien con esta definición del perfil que se refiere a la normalidad mínima, era una etapa que respondía el director o el inmediato superior en el caso de figuras directivas, que tenía que ver con el cumplimiento de responsabilidades profesionales como la participación en la escuela, bueno, la asistencia, la puntualidad y la participación en actividades propias de la escuela, la vinculación con la comunidad y con los padres de familia. La segunda etapa, este es un cuestionario que contestaba el director y que no tenía valor en la calificación. La segunda etapa era un instrumento de naturaleza cualitativa donde se le pedía al docente que eligiera evidencias de aprendizaje de 2 alumnos buenos y de 2 alumnos que habían resultado mal en el ejercicio que él estaba evaluando en ese momento y que analizaran
esas evidencias y explicaran lo que a él le significaba para renovar su práctica docente el analizar el caso, sobre todo de aquellos que no habían logrado los objetivos. La tercera etapa de esta primera evaluación consistía en un examen de opción múltiple, pero basado en casos, en donde un caso se planteaba y se le pedía al docente después que a través de varias preguntas echara mano de sus conocimientos y de su experiencia para poder responder a condiciones que emanaban de ese caso y en donde se reflejaban sus conocimientos disciplinares, sus conocimientos pedagógicos y también sus orientaciones éticas. Y después, la cuarta etapa fue también de naturaleza cualitativa y aquí se le pedía al docente que frente a computadora y en sede planificara una clase y argumentara sobre por qué consideraba que en su contexto y en su grupo esa clase que había planificado iba a poder lograr los objetivos que él se había propuesto. Y bueno, además había una quinta etapa para los maestros de inglés. Bueno, la primera evaluación de desempeño docente que se aplicó en el año 2015 y que generó todos estos problemas de los que ya hablé, tuvo como resultado que en el caso de educación básica el 13.8% tuviera resultados insuficientes y es importante hacer notar que estos resultados insuficientes fueron en su mayoría porque los docentes dejaron de presentar alguno de los instrumentos, alguna de las etapas de la evaluación. Entonces, como ustedes pueden ver, tampoco es muy grande el porcentaje de aquellos que que tuvieron resultados insuficientes. Estoy dando los datos de básica, los de media superior son un poquito mayores, pero parecidos. Después de esta primera evaluación de desempeño, con estos resultados y con todas estas características a las que ya me referí, el instituto se dio a la tarea de hacer diversas evaluaciones de la evaluación, metaevaluaciones del proceso evaluativo. Uno de ellos fue la sistematización de la supervisión que el INE por atribución tiene que llevar a cabo. Llevamos a cabo una encuesta de satisfacción a la salida de las evaluaciones de la cuarta etapa en sede con 10,000 docentes. Se sistematizaron las quejas que habíamos recibido en el instituto, recibimos alrededor de un poquito más de 1,000 quejas, muchas de las cuales no iban dirigidas a nosotros las canalizábamos a la Secretaría de Educación Pública o a las autoridades locales, pero de cualquier forma las sistematizamos. Encargamos una evaluación externa a la OREALC de la UNESCO, aquí encabezada por Cristian, que después hará los comentarios. También, un poco después de la evaluación, en el mes de abril, hicimos una evaluación de naturaleza más cualitativa con grupos focales de docentes que participaron en la primera evaluación y también hicimos una encuesta de salida o de satisfacción de docentes cuando se hizo la primera evaluación de desempeño de los docentes que habían ingresado 2 años antes, para poder comparar con la evaluación de desempeño, la primera a la que ya me referí. La evaluación de la OREALC UNESCO es la evaluación más completa que recibimos, desde luego que hicimos como proceso de metaevaluación después de esta primera experiencia. La verdad vale muchísimo la pena que ustedes la revisen, está en su forma completa en la página del instituto, pero rápidamente diría que esta evaluación implicó la presencia in situ de un equipo de expertos en materia de evaluación, fundamentalmente de Chile, pero también alguno de Colombia. También aplicaron cuestionarios a docentes, hicieron entrevistas con múltiples actores y entre las conclusiones más importantes está la enorme dificultad implicada en la evaluación de desempeño por la escala. O sea, de hecho, en esta primera evaluación de desempeño, no lo dije, pero fueron notificados para evaluarse 150,000 docentes y efectivamente se evaluaron 134,000 docentes en esta primera etapa de 2015. Bueno, también hacen referencia a la complejidad de la gobernanza distribuida, a la que ya me referí, y a la necesidad de una coordinación más efectiva y eficiente entre las partes. También señalan el descontento generalizado de los docentes con la evaluación, el déficit de comunicación al que ya me referí,
Señalan que hay una enorme exigencia implícita en la periodicidad de las aplicaciones, que como ustedes ven hay mucha evaluación, la primera diagnóstica, después a los 2 años, después cada 4 años a todos los docentes, etcétera. Y el hecho de que cada una de estas evaluaciones requiere una gran cantidad de instrumentos específicos para cada una de las áreas disciplinarias en las que trabajan los docentes. También señalan problemas en la operación, como la tardanza en la entrega de las claves para ingresar a la plataforma de cómputo, la extensión excesiva de las pruebas y las largas jornadas de evaluación, la asignación de docentes a sedes muy lejanas, el malestar de los docentes por la presencia policial en algunas sedes, y también advierte que un conjunto de instrumentos de evaluación no cumple con los estándares que el propio INE, nosotros fijamos para su diseño, no tienen los índices de confiabilidad necesarios y en los hechos 4 de 77 instrumentos de hecho tuvieron que ser anulados a partir de esta primera evaluación. También se pone en cuestión la manera como comunicamos los resultados, porque a pesar de que la comunicación es individualizada y consta de 8 páginas, lo que se dice ahí no parece suficiente para orientar a los docentes en el camino de su desarrollo profesional y tampoco para orientar al Ministerio en la definición de programas de formación continua. Bueno, al término de las primeras 4 evaluaciones, culminando con esta de la OREALC, el Instituto le solicita a la Secretaría de Educación Pública retrasar el segundo grupo de evaluación que estaba previsto para el mes de febrero. El primer grupo de evaluación fue en el mes de noviembre del 2015, el segundo estaba previsto para febrero de 2016 y nos parecía que dados todos estos problemas era imposible tener otra evaluación en febrero. Y entonces le propusimos a la Secretaría de Educación Pública pasar esta segunda evaluación para noviembre de 2016 y se crea una instancia entre la Secretaría de Educación Pública y el INE para revisar y corregir todos los errores detectados. Pero además de decidir corregir todos estos errores y aplazar la segunda evaluación de desempeño, decidimos en el instituto que era necesario escuchar todos estos resultados de las evaluaciones que he mencionado y también lo que decían los docentes en sus diversas manifestaciones, algunas callejeras, algunas violentas, otras silenciosas, pero que era necesario entonces rediseñar el modelo de evaluación. Y por esa razón, en el año de 2016, la evaluación de desempeño solamente se aplicó de manera obligada a aquellos que habían resultado insuficientes en la primera evaluación, y también a los evaluadores certificados, que es algo que también el instituto tiene que hacer, certificar evaluadores, y uno de los requisitos para certificarse es haber pasado los propios docentes docentes que quieren ser evaluadores por una evaluación de desempeño, pero para todos los demás esta evaluación sería voluntaria. En esta evaluación se presentaron solamente 34,000 docentes a ser evaluados. Y bueno, entonces nosotros decidimos reformular esta evaluación de desempeño, buscando escuchar a los docentes y escuchar los resultados de estas metaevaluaciones, en el sentido de lograr una mejor contextualización de estas evaluaciones, que fue una exigencia reiterada de los docentes, que las evaluaciones fueran contextualizadas, que tomaran en cuenta las realidades del entorno, las realidades de la escuela y las de los grupos, que en la medida de lo posible la evaluación se realizara en la propia escuela y se hiciera menos necesaria la evaluación en sedes, que la evaluación no representara algo tan distante ni tan diferente de lo que los docentes tendrían que estar haciendo de manera cotidiana en su práctica, que no fuera ajena a la experiencia del docente, que hubiera un instrumento de autoevaluación, los propios docentes lo exigían, y que esta autoevaluación tuviera algún valor en la ponderación de la calificación final, que las sedes fueran más accesibles en el sentido de que fueran más sedes, de manera que estuvieran más cerca a las zonas donde se encuentran los docentes trabajando o viviendo, y que hubiera una formación no solamente posterior a las evaluaciones, como estaba previsto en el primer diseño, como consecuencia de la evaluación había formación, sino que hubiera también formación previa, formación durante el proceso de evaluación
y también formación después. Y en esta lámina que tienen ustedes aquí enfrente pueden ver cómo se modifica la evaluación respecto de la primera, que desde luego el segundo modelo recoge lo mejor del primero, pero también hace las adecuaciones necesarias. Entonces, si bien en la primera etapa había este reporte que hacía el director, en este momento este reporte se mantiene, pero se añade una autoevaluación que hace el docente en un cuestionario paralelo, independiente de su propio cumplimiento de responsabilidades, de la manera como él percibe su cumplimiento de responsabilidades profesionales. La modificación más importante en este segundo modelo es que, si ustedes recuerdan, había dos momentos cualitativos en el primero, uno que era la reflexión sobre las evidencias de aprendizaje de los alumnos y otro que era la planeación argumentada. Ahora lo que se hace es que se junta eso en un solo momento, en una sola etapa larga, que se realiza en la escuela, en donde el docente planifica una clase que puede, el logro de un aprendizaje esperado que puede ser entre 3 y 5 clases, interviene con esa planeación directamente en el aula y de ahí deriva las evidencias de aprendizaje de sus alumnos y hace una reflexión sobre su propia práctica a partir de esa planeación. O sea, es un solo proceso y yo creo que esta es la modificación más importante. Y es necesario decir que en este proceso una de las cosas que se profundiza, porque ya estaba de alguna manera presente al inicio, pero aquí se profundiza de manera muy importante, es la contextualización de la evaluación, porque el docente lo primero que tiene que hacer al iniciar su planeación es un diagnóstico donde describe con toda claridad su entorno socioeconómico y cultural, el contexto específico de la escuela y las características de su grupo de alumnos, y debe de adaptar o de adecuar su planeación a ese contexto y a esas características de la escuela y de los alumnos. La rúbrica de calificación incluye de manera muy importante la capacidad del docente de contextualizar su planeación a ese entorno que él mismo describe. No encontramos otra manera como a través de una prueba estandarizada pudiéramos haber logrado la contextualización. Nos parece que esta forma de intentarlo pues es una innovación que vale la pena darle seguimiento en el futuro. Entonces, esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa, como les decía, en la primera experiencia el examen era un examen basado en casos. A los docentes no les gustó nada este asunto de los casos, ¿no? Y esto fue una cosa que salió totalmente de manera reiterada, porque decían, es que a mí me preguntan de cosas que no tienen nada que ver con mi realidad. Entonces, por ejemplo, había un caso que decía, ¿qué harías tú en el caso de que una presa se desbordara? ¿No? Pues en mi comunidad no hay presas, entonces ¿por qué me preguntan eso? ¿O qué harías tú si tuvieras un alumno con síndrome de Asperger? Cuando tienes un alumno con síndrome de Asperger, pues no tengo, entonces ¿por qué me preguntan eso? Entonces los maestros rechazaron mucho por considerar justamente que estaban descontextualizados los casos de su realidad. Entonces, en este replanteamiento regresamos a los exámenes tradicionales de disciplinas y de currículum y de conocimientos pedagógicos, de la forma más tradicional. Y bueno, aquí tienen ustedes un esquema de cómo opera, digamos, este nuevo modelo. Se inicia con un programa de fortalecimiento, es decir, con una formación previa, que los maestros también la pedían. ¿Cómo es posible que primero me evalúes y después me formas? Fórmame primero y después evalúame. Y bueno, tenían razón, entonces hay un proceso totalmente voluntario, no es obligado, pero existe una oferta de formación previa. Después viene una etapa de formación durante el periodo de la evaluación, que es un curso de cómo planear. No es un curso para pasar la prueba o para planear eso, sino es un curso de cómo planear que al maestro le tiene que servir para esa planeación y para cualquier otra, pero que acompaña su planeación de manera que él vaya haciendo la aplicación específica a la planeación. Y esto dura 8 semanas, se hace en la escuela, ¿no? Y por último, tendrá él que entregar su propio informe de autoevaluación, el director tendrá que hacer lo propio y después presentarse a los exámenes de opción múltiple que tienen que ver con contenidos disciplinarios, curriculares y de evaluación curricular y de desarrollo curricular, perdón. Bueno, ¿qué va a pasar con esto? Este modelo lo vamos a empezar a aplicar a partir del mes de septiembre de este año, con al menos 120,000 docentes, quisiéramos que fueran más, alrededor de 150,000, pero con al menos 120,000. Y esto va a ser de manera obligatoria para aquellos que son convocados a la evaluación.
Estamos cuidando al máximo los problemas de aplicación que se presentaron en los primeros 2 ejercicios. Y de cualquier forma, haciendo esto nos lleva al año 2018, cuando termina la administración que inició la reforma educativa, con alrededor de 290,000 maestros evaluados de 1,400,000 que tenemos. Y este es un asunto que pone pues todo este proceso de evaluación en cierto riesgo y hay que tomarlo en cuenta. Y ya para concluir, porque sé que me estoy pasando ya de tiempo, rápidamente yo quisiera hacer algunas reflexiones finales que recogen un poco los aprendizajes y plantean cosas que tenemos que hacer, ojalá como colectivo latinoamericano, a futuro. Bueno, lo primero es que este servicio profesional docente efectivamente afectó intereses sumamente arraigados del magisterio, que traté de explicar cuáles eran cuando hablé de los antecedentes. Que la falta de cultura de la evaluación que existe en todos nuestros países genera un enorme temor a las evaluaciones, creo que esto es cierto de todos nuestros países. Que la combinación de estas dos cosas, el afectar intereses y el generar temor, pues ha sido en nuestro caso verdaderamente perversa. De hecho, en 4 entidades federativas de México todavía no puede aplicarse la evaluación de desempeño. La reforma educativa que está plasmada en la reforma constitucional se concibió con 3 pilares: el pilar de la evaluación, el pilar del servicio profesional docente y el muy importante pilar de la formación docente y el acompañamiento en el aula a través de algo que se llama el servicio de asistencia técnica a la escuela. Pero en estos 4 años, de estos 3 pilares, solamente han operado los primeros 2, la evaluación y el servicio profesional docente. De hecho, la formación, las tutorías han dejado muchísimo que desear, prácticamente no ha habido oferta, la oferta que ha habido ha funcionado solamente con algunos, ¿no? Y desde luego la evaluación pierde sentido si no existe esto tercero, que es el acompañamiento, la tutoría, la formación docente, porque sabemos todos que la evaluación por sí sola pues no mejora la calidad de la educación. Por otra parte, también tenemos que decir que la Ley General del Servicio Profesional Docente, al hablar de tantas evaluaciones y de evaluaciones tan complejas, imaginó una capacidad instalada de evaluación en el país que el país efectivamente no tiene. Y eso nos ha ocasionado una enorme cantidad de problemas. Por otra parte, la evaluación tiene consecuencias, algunas negativas, que son las que han generado este descontento, pero muchas positivas, como bien decía Jorge Manzi en su introducción. Y bueno, lo que sucede es que todavía en el caso mexicano no se observan cabalmente estos beneficios de la evaluación, estas consecuencias positivas. Incluso quienes obtienen resultados destacados, que por el hecho de obtenerlos deben de recibir algún tipo de reconocimiento monetario, inclusive correspondiente, no lo han recibido, cuando menos no todos ellos. Y los procesos de formación, que eso es lo más grave, que pudieron ser una consecuencia atractiva para los docentes de seguir su desarrollo profesional, tampoco se han visto vinculados a los resultados de las evaluaciones. Tenemos que decir que esta Ley General del Servicio Profesional Docente no está armada a partir de una concepción de profesionalización docente. De ahí que hay un vacío en el establecimiento de la relación causal entre evaluación y formación, incluso suponiendo que lo hubiera, y entre el proceso formativo y una profesionalización entendida como una carrera, y a su vez entre todas estas cosas y la mejora de la calidad y la equidad en educación. De hecho, los perfiles, parámetros e indicadores carecen del marco de la buena enseñanza que Chile sí tiene, que aquí en México se llama el marco de la calidad educativa. Esto en parte explica lo anterior, esta falta de sustento teórico del proceso. Los perfiles, el diseño de las evaluaciones y los instrumentos fueron elaborados con una muy escasa participación de los docentes y eso lo podemos observar en su malestar. Creo que eso es un aprendizaje sumamente importante. Los procesos de evaluación se tienen que definir con la participación de los docentes. Y todavía nos falta hacer llegar la evaluación a los sectores más difíciles, la evaluación de desempeño específicamente, como a los indígenas, a las escuelas multigrado, a las telesecundarias que operan por televisión, a los telebachilleratos. Y en estos casos sí hay una necesidad, por justicia elemental, de tomar en cuenta sus condiciones de trabajo, que son sumamente precarias, pero también hay una exigencia, la exigencia también por equidad,
de no disminuir los estándares por el hecho de que sus condiciones son distintas. Y este es un dilema que la verdad estamos tratando de enfrentar y nos está costando mucho trabajo resolver. Y bueno, estas reflexiones se traducen en retos muy claros y con esto termino. Retos de naturaleza teórica que justamente nos llevan a teorizar sobre la profesión docente y sobre el papel de la evaluación en el fortalecimiento de esta profesión, sobre la relación entre profesionalización y calidad de la educación y sobre la definición de carreras profesionales o de trayectorias de profesionalización. Tenemos también un reto de apropiación que tiene que ver con esto que mencionaba, de la necesidad de fortalecer la participación de los docentes en la definición de sus evaluaciones y no solamente en la crítica a las mismas. También tenemos un reto enorme, en el caso de México, de demostración, es decir, de que la evaluación es útil para crecer profesionalmente y para mejorar en la carrera docente, es decir, de construir una cultura de la evaluación. Y desde mi propio punto de vista, uno de los retos más grandes que tenemos es el reto de la equidad, porque ¿cómo evitamos hacer pagar a los docentes por las culpas del sistema? Es decir, por las desigualdades en la calidad de su formación inicial y de las oportunidades de formación continua, por las desigualdades en el apoyo por parte de las mesoestructuras, por las deficientes condiciones de infraestructura y equipamiento de las escuelas, o dicho en otras palabras, cómo compaginamos la meritocracia con la desigualdad estructural y cómo, en última instancia, damos cuenta de la diversidad y la atendemos sin disminuir los niveles de exigencia y sin provocar nuevas causas de desigualdad. Y con eso termino, les agradezco mucho su atención. A continuación los dejo con Cristian Cox, quien comentará la presentación realizada por Silvia Schmelkes. Cristian Cox es sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Sociología de la Universidad de Londres. Cuenta con amplia trayectoria vinculada a las políticas públicas en educación en nuestro país, específicamente en desarrollo curricular. Sus publicaciones han estado vinculadas a formación inicial de profesores, educación para la ciudadanía, políticas educacionales, entre otras. El 2015 fue responsable de conducir una evaluación externa de la UNESCO sobre el proceso de instalación de la evaluación docente en México, por lo que es especialmente conocedor de esta experiencia. Actualmente se desempeña como director del Centro de Políticas Comparadas de Educación de la Universidad Diego Portales. Les dejo entonces con Cristian Cox y les recuerdo que pueden hacer llegar sus preguntas a las asistentes que están en la sala. Bien, muy buenos días a todos, a todas. Muchas gracias, Silvia, por tan completa y penetrante presentación del caso mexicano. Yo como introducción quiero comentar, me estoy dando cuenta de una audiencia muy interesantemente intergeneracional, como mencionó Jorge Mansi al introducir el seminario. Quiero compartirles que Silvia Schmelkes fue miembro de la comisión de la OECD que evaluó las políticas educacionales de nuestro país, las de los 90, y que fue del equipo que redactó el informe de la OECD del 2004, que como algunos de ustedes sabrán, fue muy influyente en el movimiento pingüino y el movimiento estudiantil del invierno del 2006. Así que sin estirar demasiado las cosas, nuestra expositora fue una asesora clave en un punto de inflexión muy importante de la evolución de políticas públicas en educación de nuestro país. Lo conoce bien y ha sido parte, como les estoy comentando. Quiero decir también de que, como se ha mencionado, un equipo
convocado por UNESCO Borealc, de expertos chilenos, fue invitado a, el término exacto fue no evaluar, sino que valorar la evaluación docente de desempeño del año 2015, lo que acaba de exponernos Silvia. Tuve el privilegio de coordinar ese equipo y parte de lo que les voy a comentar entonces está, por supuesto, muy influido por la experiencia directa, limitada, pero muy intensa, de conocimiento de ese proceso. Invitados por la institución que presidía Silvia, el INE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa de México, le pide al UNESCO Borealc hacer esta evaluación y se establece la base de lo que les estoy comentando. Bien, voy a decir algo sobre el contexto. El contexto mexicano es de otra escala. Eso es lo primero que hay que decir. Si alguien se abruma con las dificultades en algunos de nuestros países de los procesos de construcción institucional de capacidades de evaluación, bueno, que mire México, para que relativice completamente sus dificultades y respire hondo y se relaje. Porque todo en México es, desde Chile, es por 10. No solo los números, no solo la escala, que es exactamente por 10. Nosotros tenemos algo un poco mayor que 150.000 profesores, ellos tienen 10 veces eso. Y así con la matrícula y así con número de escuelas, etc. Pero no solo es por 10 en escala cuantitativa, sino también en términos de la densidad histórica y política y cultural en juego detrás de este proceso. Y que en los 10 minutos que tengo no hay otra posibilidad más que intentar nombrar esa dificultad. La dificultad fundamental es que para la profesión docente de México, la evaluación planteada por su sociedad, por el sistema político, algo afuera de ellos, era innecesaria, completamente innecesaria, e injusta. Percibida por la mayoría de la profesión en esos términos, como no necesaria e injusta. Y el drama del proceso que nos ha relatado con encomiable neutralidad Silvia, es que la sociedad mexicana tuvo el acuerdo fundamental de que el control de su sistema educativo por el sindicato de los docentes no era más aceptable. Y esta coincidencia de una ley en febrero del 2013, crucial, de redefinición de lo que los mexicanos llaman la rectoría del sistema, el control del sistema, con meter presa a la líder vitalicia del sindicato, refleja este drama históricamente largo, políticamente de una dificultad difícil de exagerar, ¿ya? Porque tal como señaló muy rápidamente Silvia, la relación entre sindicato y Partido Revolucionario Institucional y Estado y gobierno mexicano era un compacto, dicen los cientistas políticos, que ya no hemos, que fue funcional y que ya no lo es más. De modo que entonces el proceso de establecer una evaluación que es inseparable de un nuevo concepto de la profesión supone, dicen los historiadores y los cientistas políticos, salirse de un paso, de una trayectoria, de una hondura gigantesca, inmensa. Y por lo tanto, el nivel de energía, de voluntad política
para lograr salirse de ese trayecto y ponerse en otro, de clientelar a profesional, de lealtad al sindicato a lealtad con los resultados de aprendizaje de tus alumnos, es un esfuerzo de otra escala. Así que no solo números, otra escala, política, cultural, técnica también, por supuesto. Bueno, en ese contexto lo que ha hecho México, no puedo sino titularlo de esa manera, es impresionante, encomiable y Dios quiera que la nueva administración y las nuevas condiciones políticas le permitan a esta sociedad seguir en este esfuerzo que va a tener consecuencias muy largas sobre las posibilidades de aprendizaje de su niñez. Eso es lo que está al final en juego, y que va a depender de una profesión redefinida. Voy a hacer cuatro puntos en contra este telón de fondo que he querido evocarles sobre la magnitud de lo que está en juego y de lo que ha estado realizando la institucionalidad pública en educación de México. El primer punto es que esto es una construcción cultural, es un cambio cultural, y donde la dimensión, como señaló Silvia, comunicativa del cambio es de máxima importancia. Y les pasó, igual que a casi todos los equipos reformistas que uno puede elegir, examinar y comparar respecto a reforma educativa, es que infracomunicaron por un factor de no sé cuánto. La Silvia lo dice con total transparencia y honestidad. La batalla comunicativa y por lo tanto política en el profesorado la perdimos. No explicamos bien, no tuvimos relato con los profesores más dispuestos, pro evaluación, pro salirse de el riel clientelar al riel profesional, no tenían relato sobre el valor de la evaluación. Y esa es una lección muy importante, creo que se aplica en muchísimos casos nacionales y aquí, como tiene características de drama, tiene un filo y una posibilidades de elecciones muy grandes. Hay que tener un relato positivo. La nueva cultura profesional que queremos para la docencia latinoamericana necesita querer la evaluación, enorgullecerse de ser evaluado. Nos queda mucho para eso. ¿Cómo se construye ese significado? Aparte de que es paso a paso, digamos. Bueno, hay que descubrir cuáles son esos significados que puedan atraer y que se constituyan al final en un punto de identidad. Soy un profesional de esto. Y puedo conversar con las otras profesiones de igual a igual. Segundo punto, institucionalidad distribuida. El que lleve a cabo la evaluación, el Estado que hace evaluación de esta profesión de algo que comunica unos conocimientos y unas competencias que son públicamente controladas, en unos espacios públicamente controlados, una profesión controlada, enmarcada, norteada por una definición también que es pública. ¿Quién controla eso? ¿Quién define los estándares? ¿Quién lleva a cabo la medición? ¿Cuál es la relación entre el Ejecutivo, el Gobierno y la institucionalidad técnica que lleva a cabo la evaluación? Bueno, en el caso mexicano hay una notable construcción institucional muy rápida, porque tiene lugar desde esa ley que mencionó Silvia, en el primer año y medio de la gestión de gobierno en curso, y que se mete en la Constitución y genera 3 leyes y define el INE con unas determinadas funciones y la Secretaría de Educación Pública con otras, y un organismo técnico que produce las pruebas, Ceneval, con otras, y
y así por delante. Y el tema aquí crucial es el de la autonomía, de dimensiones claves de la evaluación, los resultados, eso lo ha aprendido Chile. Voy a decir algo al final sobre cuántas lecciones hay aquí. Los resultados no los puede comunicar el ministro de Educación de esta evaluación, por decirlo en una imagen. Pero al mismo tiempo, sin voluntad política del gobierno del caso, no se levanta nada de esto. Entonces, ¿cómo es esa relación entre esta institucionalidad distribuida, con roles distintos y con relaciones muy, muy tensas? La evaluación en la que este equipo que les mencionaba de Orealc participó, presenció eso. Sobre todo en este momento inicial y alto drama, la tensísima relación entre estos distintos organismos y su liderazgo, muy capaz. Cuando no hay institucionalidad, no hay reglas, se están construyendo y hay espacios grises. Imagínense lo que es gestionar la evaluación de, sí, Silvia lo dice con compunción, solo vamos a llegar a 290.000. Y la evaluación del año 2015 solo alcanzó a 134.000 profesores, cuando queríamos 150.000. Pero la logística de eso, imagínensela. Aparte de los instrumentos, imagínense esos espacios con miles, decenas de miles de profesores dando exámenes en línea y en algunos contextos rodeados de policías, entrando los exámenes entre medio de los gases lacrimógenos. Drama y inmensa presión sobre este liderazgo que con roles diferenciados cuida un bien público precioso, pero que depende de varios. Hay ahí entonces lecciones muy importantes, aprendizajes muy importantes y símiles. Yo creo que esto es un punto de discusión muy relevante para, le comento a Silvia y a los colegas de Colombia y Perú, muy importante para Chile. Chile acaba de sacar una ley, distribuyó también la responsabilidad sobre esto. No sé si han observado, la ley de carrera docente de enero del 2016 le asigna a la agencia unos roles, al CPIP otros, respecto a lo mismo, respecto a evaluación de desempeño de nuestra docencia, sin nombrar esta casa y su rol técnico crucial. Mide usted, desde el comienzo distantísimo, 2003, Jorge dijo 2013, pero lapsus, 2003, década y media. ¿Cuál es la mejor institucionalidad distribuida? Y aquí un concepto que creo que es interesante de manejarlo en nuestras discusiones y aprendizaje sobre esto, es la distinción entre autonomía, el INE es autónomo, e imparcialidad, ¿ya? Y un gran teórico político de la democracia contemporáneo, francés, Rosan Bayon, distingue entre la autonomía es estatutaria. La ley le confirió autonomía al INE. Se define, es autónomo. El secretario de Educación de México no puede llamar por teléfono al Consejo nombrado por el Senado y dictarle los detalles. Lo llama por teléfono, pero no sobre los detalles. ¿Cuál es la distribución que se necesita? Y cómo estas relaciones transaccionales se juegan y se pueden institucionalizar. Y vuelvo a la distinción. La autonomía estatutaria, la imparcialidad, dice este teórico, es como la reputación. Se juega día a día en el desempeño de la institución. Miren qué difícil.
y que es sabio. Puedes tener el estatuto de autónomo, pero te equivocaste en un giro respecto a esta relación con el Ejecutivo y los intereses gubernamentales, y perdiste tu reputación de imparcial, de distante, de verdadero depositario de la responsabilidad de cuidar por el interés general, que seguro trasciende al de la administración del caso y sus emergencias políticas. Así es que institucionalidad distribuida, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué nos enseña México? Y no basta tener autonomía, hay que cuidar la imparcialidad casi cotidianamente. Último punto, ya me pasé en 5 minutos, solo el titular. En lo último que dijo Silvia, el dilema fundamental que se plantea entre contextualización de la evaluación y estándares nacionales de algún tipo. Y cómo en esa definición delicadísima que es transaccional, en el sentido de que si oyes demasiado a la docencia, contextualizas ad infinitum y al final no hay el elemento de que evaluar es comparar con algo que llamamos criterio. Si eso lo contextualizas a infinitum, desaparece el criterio y tienes exactamente tantas evaluaciones como situaciones de aula se presenten, y cada docente feliz dentro de su zona de confort de escribir lo que hace y disuelves la evaluación. En la otra dirección, pro estándares, gran riesgo de que sean percibidos como injustos, porque completamente distantes de las condiciones en que fuiste preparado y en las condiciones en que realizas tu desempeño profesional. ¿Cómo se construye algo que sea percibido como válido porque corresponde a lo que debo saber y poder hacer? La dimensión estándar y cercanía, sensibilidad a contexto. Seguro que no hay receta para esta respuesta, seguro que la mejor forma de aproximarse, y eso es lo que enseña México, y lo enseña de dos maneras. Lo hicieron de determinada manera, fallaron, y esto es notable. Esto es notable que a la escala mexicana que he evocado, en 18 meses, giren, radicalmente cambien sus instrumentos. Quiero subrayar eso, el cuadro, uno de los finales, el diagrama de cómo cambió de 2015 a la que van a hacer en el 2017, no es suficientemente fiel a la envergadura del giro de un transatlántico. Valor inmenso, y habla muchísimo del liderazgo y de la capacidad de esta institucionalidad distribuida que está oyendo a la docencia de su país, que vive este drama y que sin embargo se está moviendo. Quiero cerrar comentándole a Silvia y a las dos colegas mexicanas del INEE que están aquí, de que sus números, que a ustedes las frustran y lo miran con cierto pesimismo, mirado desde afuera, dicen completamente otra cosa. El que esta trayectoria que tiene la hondura que subrayé se esté redefiniendo en la escala que a ustedes no les satisface, pero que desde afuera es casi un cuarto de la docencia mexicana, está en otra conversación sobre qué es ser profesional en este país. Es un logro gigantesco.
y que así se ve desde afuera y la contribución que están haciendo a ese afuera es también de escala mexicana. Muchas gracias.